Sean todas y todos bienvenidos a este seminario sobre la renovación del Ministerio Apostólico en clave sinodal. Como bien sabemos, estamos en la fase continental del sínodo y una de las grandes voces que se ha recogido durante la fase diocesana y que tenemos en el documento actual es la petición de una visión del ministerio ordenado que no sea entendido de manera sacral, ¿no? Sacralizado, y que dé paso a una recuperación de la teología del bautismo. Por eso, en esta jornada, en este webinar, hemos contado pues con la participación de dos personas que han colaborado en un proyecto que se ha dirigido desde la revista Seminarios, bajo la dirección de Santiago Guijarro, y estos son Agenor Brighenti y Jorge Costadoat, a quienes les damos pues la bienvenida. En el día de hoy nos acompañan entonces nuestros tres queridísimos amigos, el doctor Santiago Guijarro, de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, quien es doctor en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y catedrático de Nuevo Testamento en la misma universidad. Ha sido vicerrector de investigación y decano de la Facultad de Teología. Le damos pues la bienvenida. También Agenor Brighenti, presbítero brasileño de la diócesis de Turbarão, de Brasil, quien es doctor en teología por la Universidad Católica de Lovaina y es profesor e investigador en la Pontificia Universidad Católica de Curitiba. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia Episcopal de Brasil y es miembro del equipo de reflexión teológico del CELAM. Él ha sido perito en Aparecida y también es miembro del equipo de teólogos de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Y finalmente nos acompaña el jesuita Jorge Costadoat, quien es investigador de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es miembro del Centro Teológico Manuel Larraín en Santiago, es integrante de la comunidad de base Enrique Alvear y es miembro del equipo teológico de la presidencia de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosos, con innumerables escritos sobre teología latinoamericana. Les damos pues las bienvenidas y dejamos la palabra a Santiago, quien nos orientará en este webinar. Buenas tardes desde Salamanca, desde donde les hablo. Bienvenidos a todos los participantes, a todas las participantes. Mi papel en este seminario es de moderador y en cierto modo también de provocador. Voy a comenzar explicándoles por qué hemos convocado este seminario. Hace 2 años, el profesor Rafael Luciani y un servidor hicimos un proyecto que desembocó en la publicación de un número de la revista Seminarios que pretende ser una contribución a la reflexión del sínodo. Y fuimos pues convocando a diversos autores. Ha resultado muy llamativo el hecho de que los dos autores que hoy hemos invitado a este seminario, el profesor Agenor Brighenti y el profesor Jorge Costadoat, pues en sus trabajos que inicialmente habían sido propuestos con un título diferente, sin embargo han confluido sobre una cuestión sobre la que oímos hablar con mucha frecuencia, que es el tema de la desacerdotalización del ministerio apostólico. Y esta es la razón por la cual les hemos invitado a este seminario, queriéndole dar al seminario una orientación también histórica y preguntarnos por qué, si en los orígenes del cristianismo el ministerio no tiene connotaciones sacerdotales, las ha ido adquiriendo y cuál ha sido el resultado. Voy a empezar pidiéndole a cada uno de ellos por separado que nos resuma de una forma breve lo que han querido presentar en sus respectivos artículos, que seguramente pues algunos de ustedes o muchos de ustedes ya
habrán leído, y voy a hacerlo con una frase de cada uno de los artículos. Buenas tardes, profesor Agenor Brighenti. A usted le pedimos que hiciera un trabajo sobre el ejercicio del ministerio presbiteral y la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia. Y usted comienza su trabajo con esta afirmación. El Vaticano II cambió radicalmente el perfil del ministerio presbiteral que había reinado en la Iglesia durante todo el segundo milenio. Hizo el tránsito desde el sacerdote del altar, reducido a una función cultual y sacramentalizadora, al presbítero, un ministerio que brota del bautismo, como todos los demás, centrado en la palabra y ejercido en el seno de una asamblea, toda ella sacerdotal. En realidad, en esta vuelta a las fuentes bíblicas y patrísticas, el concilio estaba rescatando el modo de ser de la Iglesia del primer milenio, dejando atrás un cristianismo sacerdotalizado, eclesiocentrista y autorreferencial, sin incidencia en la historia. ¿Qué es lo que usted ha querido comunicar de fondo en este trabajo? Bueno, muchas gracias a la invitación de Santiago para participar de este número de la revista. Un gusto inmenso estar aquí también con Jorge, que es mi fuente bibliográfica hace mucho tiempo, ¿no? Y como también Santiago, que es muy conocido y muy leído también en América Latina. Bueno, este texto mío, ¿no? Ahí en este número de la revista, procura entonces correlacionar el ministerio presbiteral y su corresponsabilidad, ¿no? En la misión. Y entonces yo organicé ese texto en tres apartados. Y un primer momento se presenta el ministerio presbiteral en el seno de un cristianismo sacerdotalizado, ¿no? E Jorge Costa Duarte ha trabalhado muito esse tema. Em um segundo momento, se aborda o ministério presbiteral no Vaticano II, que superou esse cristianismo sacerdotalizado. E um terceiro momento, então, já abordo a questão da missão, tanto no seno do cristianismo sacerdotalizado, como también en la perspectiva de la eclesiología del Vaticano II. Bueno, para mostrar el perfil del ministerio presbiteral, sea en el seno del cristianismo sacerdotalizado, sea en la eclesiología del Vaticano II, yo prácticamente simplemente me refiero ahí al modelo de iglesia presente en un y otro apartado, y también el modelo de misión, ¿no? En esas dos concepciones de cristianismo. Con relación al ministerio presbiteral, en el seno del cristianismo sacerdotalizado, lo que caracteriza el modelo de iglesia es la configuración de la iglesia en el binomio clero-laicos. El clero es el polo efectivo, activo, ¿no? En la iglesia, fuente de toda iniciativa y todo poder, y los laicos conforman el polo pasivo, a quien cabe obedecer dócilmente, ¿no? Las iniciativas del clero. Así rezaba la eclesiología preconciliar. Y en la misión pastoral, el clero como conforma un poder jerárquico, es decir, un poder sagrado, entonces se mueve en el espacio de lo sagrado, y los laicos, ¿no? Están en el espacio de lo profano y por lo tanto en el mundo. Como la visión del presbítero se desarrolla en el espacio del sagrado, como cura de las almas, ¿no? A través del culto y la administración de los sacramentos, los laicos, ¿no? Como están en el espacio de lo profano, no tienen lugar, ¿no? En la iglesia. En el fondo, laico, ¿no? Es aquel que no tiene, ¿no? Una identidad propia, ¿no?
Ya en el seno del cristianismo, de la renovación del Vaticano II, lo que caracteriza el modelo de iglesia es otro binomio, ya no es clero laicos, sino comunidad ministerios, ¿no? La iglesia, constituida como una comunidad, ¿no?, de los bautizados, toda ella ministerial. Por el bautismo, el pueblo de Dios, como dice el concilio, es un pueblo, todo él, profético, ¿no?, regio y sacerdotal, el triamúnere ecclesiae. Y el poder, ¿no?, que en el otro modelo deriva del sacramento del orden, en el Vaticano II, el clero no tiene el monopolio del poder. El poder en la iglesia, que es un poder de servicio, deriva del bautismo, como también el Papa Francisco ha insistido últimamente, desde el Sínodo de la Amazonía y también, ¿no?, en la reforma de la curia. Y en la misión, como la iglesia es sacramento del reino de Dios en el mundo, y la iglesia existe para tornar presente este reino en el mundo, el lugar, ¿no?, de la misión de la iglesia es el mundo, por lo tanto, no en esa dicotomía sagrado-profano, y los sujetos de esta misión son todos los bautizados. Por lo tanto, el clero y los laicos, ¿no?, que conforman una única iglesia, un único pueblo de Dios, tiene como lugar de su misión el mundo, y no un espacio separado, ¿no?, del mundo como se concebía anteriormente. En grandes líneas, es un poco esto que planteo ahí en este texto, y está en esa bella revista Seminarios, ¿no?, que Santiago coordina. Muchas gracias, Ayenor. Yo creo que ha sido un buen recordatorio de lo que hemos leído, y bueno, más adelante después pues seguiremos un poco conversando sobre las implicaciones de este cambio. Le damos la bienvenida ahora a Jorge, al profesor Jorge Costado At, a quien le pedimos que escribiera justamente sobre este tema. El artículo que él ha escrito se titula Desacerdotalizar el ministerio presbiteral, con un subtítulo que me parece que da la orientación: el horizonte de la formación, un horizonte para la formación de los seminaristas. O sea, él se centra en el tema de la formación. De hecho, usted ha escrito mucho sobre esta cuestión y es pues un autor de referencia cuando se trata de ella. Como he hecho en el caso anterior, voy a leer un párrafo que me parece representativo de su artículo para darle pie a que nos explique brevemente qué es lo que ha querido plantear en este trabajo. Dice: pues bien, todo indica que el problema que origina la representación de lo sacro en la Iglesia comienza en los seminarios. En el documento Síntesis Narrativa de la Asamblea Eclesial en América y el Caribe se nos dice: desterrar la clericalización, cambiar la visión y misión de los seminarios, porque es donde se forja el clericalismo. Y en otro lugar, el clericalismo comienza a formarse desde el ingreso al seminario de los candidatos al sacramento del orden. Desde el momento que los seminarios diocesanos o religiosos son desarraigados del mundo de la vida de sus contemporáneos, se ejecuta en ellos un corte epistémico que termina por impedir que comprendan la naturaleza de la misión evangelizadora de la Iglesia. En los seminarios comienza a desarrollarse la autorreferencialidad que caracteriza al clericalismo. Esta es una afirmación muy contundente que usted aquí hace y que seguramente les habrá resultado también dura a algunos de los participantes en este seminario que trabajan en la formación, pero sin duda muy estimulante. ¿Qué es lo que usted ha querido plantear en este trabajo? Gracias, Santiago, por la invitación. Gracias a Agenor también. Agenor dice que me cita a mí, yo lo cito a él. De las últimas cosas importantes que leí
hay un libro que Aguinor Rigenti publicó el año pasado, que se llama El nuevo rostro del clero. Por ahí va el título. Os padres novos no Brasil. Exactamente. Y me sirvió muchísimo, precisamente porque ahí se deja ver claramente el problema que tenemos. Bien, comienzo por... también decías que yo he escrito tantas cosas sobre este tema y que son afirmaciones muy contundentes. Bueno, esas afirmaciones contundentes hacen que en mi propia casa a algunos no les guste lo que digo, pero bueno, es parte del asunto. Yo, las cosas que digo ahí, en realidad para mí sorpresa, es que está abundantemente presente en la literatura los principales teólogos que han estudiado este punto. Y yo en un momento pensé que yo era el inventor de la palabra desacerdotalización, y en realidad están bastantes autores más desde los años 60, por lo menos. A ver, algunas cosas, ¿cuál es la preocupación de fondo que tengo? Y es compartida, esto no es raro. Cuando uno se encuentra con un sacerdote, cuando un laico, una laica se encuentra con un sacerdote, se encuentra con una persona que tiene un aura distinta. Merece una reverencia, merece un trato especial, lo cual, por una parte, es muy hermoso, por otra parte, es sumamente peligroso. Porque que una persona capte nuestra atención, que nos atraiga de un modo anormal, bueno, eso se traduce en tratos que no se dan en el mismo nivel de libertad. El hecho contundente en esta materia hoy día son los casos de abusos sexuales del clero. Los informes que se han hecho en distintas partes del mundo apuntan en que una de las causas precisamente es la autoridad enorme que tiene, la ascendencia enorme que tiene el sacerdote, el presbítero, sobre la gente. Esto genera una falta de libertad en las personas como para rechazar eventuales abusos, y por otra parte es causa de un escándalo enorme, porque que una persona que representa a Dios sea al mismo tiempo un abusador, termina muchas veces dinamitando la fe de la gente. En el artículo en que trato este tema, me centro en el problema del hombre sagrado. El hombre sagrado, es decir, el hombre separado. Es aquí el hombre que es separado del pueblo, como alguien que representa a Dios y que realiza, es el mediador, entonces, que realiza la obra de Dios en favor de un pueblo. El problema es que si este hombre sagrado retiene para sí precisamente una autoridad muy superior a los demás, tenemos que es una persona que está separada del resto, de los laicos, de las mujeres, para qué decir, y de la gente en general. Segundo, él representa esta separación iglesia-mundo, que el concilio trató de superar. Y tercero, suele ser una persona psicológicamente escindida, lo han estudiado los psicólogos. Es una persona que, como tiene que representar la perfección divina, al mismo tiempo está inclinado a negar su propia humanidad y todos los aspectos que tiene la humanidad, de bueno y de malo. Entonces, el hombre separado es un caso en términos generales, podría decir, es un caso patológico. En algunos casos, esto es sumamente complejo. No lo digo en todo, todos sabemos que nos podemos encontrar con sacerdotes muy normales, muchas veces también, muchas veces. Bueno, pero en términos generales, estructurales, ahí tenemos un grave problema. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde se forma esto? Porque, como hemos visto, no es idea mía, esto está en todos los textos, en muchos estudios. El seminario, hoy por hoy, especialmente el seminario tridentino, hablemos del siglo XVI, formó aparte, separados a los futuros sacerdotes. Y es allí donde entonces genera un tipo de persona que ya es distinta de los demás. El Vaticano II, como bien dice Aguinor, marcó un distanciamiento muy significativo respecto de esto. No del todo, pero es muy importante, por ejemplo, como él subraya en su artículo, lo que dice Lumen Gentium. Lumen Gentium, un documento central del concilio, por decirlo en términos nuestros, empareja la cancha.
¿Por qué? Porque dice que el bautismo es el sacramento fundamental. Y todos, en virtud del bautismo, somos hermanos y hermanas. Y no es que el sacramento del orden sea superior a este, sino que desde ese nivel, entonces tenemos que tratarnos. El Lumen Gentium termina con lo que se llamó por mucho tiempo los estados de perfección, que uno por entrar a sacerdote, por decirlo así, o por entrar a la vida religiosa, le tenía dos cuerpos de ventaja al resto de los demás. El concilio termina con eso. Luego tenemos el documento Presbyterorum Ordis, que está dedicado a los sacerdotes en particular. Este documento, con mucha conciencia, puso al sacerdote no en primer lugar en función de los sacramentos y de la Eucaristía, sino que en función entonces, de la palabra de Dios, del anuncio de la palabra de Dios. Por otra parte, reordenó los llamados triamúnera. Nosotros hemos escuchado hablar del sacerdote, profeta y rey. Este documento alteró el orden de un modo intencional. Dijo, profeta, sacerdote y rey. Es decir, dio una predominancia entonces al anuncio de la palabra. Lo propio del sacerdote es anunciar la palabra de Dios. Y por último, este mismo documento abandona por completo la expresión, el término sacerdote, y usa el término presbítero de un modo totalmente intencional. El otro documento es Opta Tanto Siu, que se refiere a la formación del clero y que tiene que ver entonces, y que subraya precisamente que lo que quiere hacer es capacitar personas, impulsa una capacitación de ministros en un orden contextual, que pueda haber ministros en distintos contextos, abre la posibilidad de que le entrega a los episcopados regionales la posibilidad de montar seminarios nuevos, de abrir cosas. Lo que sucedió y al poco tiempo se abandonó. Y también entonces relaciona, da a los estudios una mayor, asume estudios modernos, de manera de capacitar al clero para esta nueva empresa. A ver, en suma, hay un preconcilio en el cual me tocó hacer un estudio de cuál era la cristología que se aprendía en los seminarios. Y el tratado clásico es de verbo encarnatum. Todo el tratado desemboca en una sola figura, Cristo sumo y eterno sacerdote. Ese es el Cristo en el cual fue formado el clero ante el concilio. El Vaticano II intenta, como hemos visto, una dessacerdotialización, y en los años siguientes, sin embargo, lo que hemos tenido es una resacerdotalización del clero, especialmente con pastores de Ovis del Papa Juan Pablo II. Y eso es lo que está bien descrito en el libro de Aguinor. Bueno, eso de presentación podría hablar más, pero con eso basta. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esta ambientación les quiero subrayar a nuestros participantes que estamos esta mañana con dos grandes autores que han trabajado los temas de los que hablan. O sea, no es la primera vez que hablan. Como se ha dicho ya, el profesor Brighenti ha dirigido un estudio muy interesante sobre el cambio que se ha producido en el clero de Brasil. Es un estudio sociológico, pero también con un análisis cualitativo, y realmente esto está de fondo de este trabajo que él ha presentado ahora. Y por su parte, también el profesor Jorge Costado ha publicado recientemente varios artículos sobre este tema que tiene muy estudiado. Vamos a pasar ahora a una fase más de reflexión conjunta, de diálogo. A mí me ha llamado la atención en los dos trabajos. Estos dos trabajos tienen una serie de coincidencias en el análisis histórico. Por ejemplo, los dos están de acuerdo en que el Vaticano II ha supuesto un intento de revertir un proceso de muy larga trayectoria que se fue dando sobre todo a lo largo del segundo milenio. Tiene que ver también con la Iglesia medieval en un sistema muy autoritario y muy sacral,
también coinciden en que en estos últimos años, en el análisis del posconcilio, después del concilio hubo un intento de poner en práctica estas directrices que ha marcado el concilio, y en los últimos 30 años, sin embargo, ustedes dos observan un proceso de involución, de vuelta a las prácticas del primer milenio, del segundo milenio, que se nota sobre todo en el clero joven. Yo quisiera introducir en la conversación todavía un tercer aspecto, y que ustedes mencionan, algunos de ustedes lo mencionan en sus trabajos, que es cómo se relaciona este análisis del proceso histórico de configuración del ministerio apostólico con los inicios del cristianismo, que realmente constituyen lo que podríamos llamar el ADN del cristianismo. Es decir, es en estos inicios donde, en una época como esta, en la que seguramente tendremos distintas ideas y distintas visiones de lo que es el ministerio, y de hecho las tenemos, pues nos puede servir como marco de referencia. Yo tengo aquí un libro de Romano Penna que se titula Un solo cuerpo, laicidad y sacerdocio en el cristianismo de los orígenes. Bueno, la tesis de Romano Penna, que yo comparto, es que el cristianismo en sus orígenes no asumió ninguno de los dos sistemas sacerdotales que había en su ambiente: sacerdocio de las religiones, de la religión romana sobre todo, y el sacerdocio de la religión judía. O sea, por tanto, el fenómeno del cristianismo de los orígenes es eminentemente una propuesta laica. Es verdad que el sentido de estos términos en el siglo I y hoy no es exactamente el mismo, y tenemos que tener cuidado con esto, pero no cabe duda de que en el Nuevo Testamento, sobre todo la carta a los hebreos, cierra, termina, cancela una práctica de tipo sacerdotal que, sin embargo, la Iglesia en una época posterior ha retomado. Bueno, con todos estos elementos, ¿cuáles les parecen a ustedes que son los efectos, las consecuencias que tiene esta concepción o esta comprensión sacerdotal del ministerio? Y no solo del ministerio, sino, como alguno de ustedes afirma, también de toda la Iglesia, porque en realidad esto acaba afectando a toda la Iglesia. Hemos sido fieles al proyecto de Jesús. La realización histórica del ministerio necesita una reconfiguración y una vuelta a los orígenes. ¿Cuáles son los efectos que hemos observado en esta forma de entender el ministerio? Pero mira, lo que dice ahí Santiago, ¿no? En el fondo, lo que se constata un poco en la tradición de la Iglesia es que la sacerdotización del cristianismo precede la sacerdotización de los ministros ordenados, en el sentido de que se comienza a configurar una religión de corte sacrificial, que no era la matriz del cristianismo. En la esencia del cristianismo está un memorial del único sacrificio de Cristo que se prolonga en la historia a través de una cena, de un banquete, que no es sacrificio en cuanto rito cultural. Y sin embargo, cuando el cristianismo comienza a copiar el modelo de religión muy presente en el imperio, ahí se recupera entonces esa perspectiva sacrificial, y con el sacrificio se recupera el altar,
porque los cristianos tenían mesa, celebraban en las casas, el carácter doméstico del cristianismo y no de los templos. Los cristianos por siglos no tuvieron templos, ¿no? Era una religión más que todo doméstica. Y una vez que se rescata el altar, entonces evidentemente, ¿no? Los sacerdotes son separados, los que presiden, ¿no? Son separados de la asamblea, como es la tradición de la religión en el imperio. Y además, ¿no? También se introduce en el cristianismo esta separación, ¿no? De dos clases de cristianos, ¿no? La jerarquía, que son entonces los separados, los que tienen el poder sagrado, y los laicos, ¿no? Que en el fondo se mueven en el espacio, ¿no? de lo profano, ¿no? Entonces, este binomio, esas dos clases, esos dos géneros de cristianos, ¿no? Esto no es, ¿no? Una experiencia fundante del cristianismo, ¿no? Incluso el término clero, cleros, ¿no? Precede el término de laicos, ¿no? Que se refiere más a pueblo, pero ese cleros, ¿no? Que no era designado a un grupo de cristianos, a los sacerdotes, no. Ele era designado, ¿no? A los mártires, a los santos, ¿no? Se designava com esse término. Esse é atribuído, então, a uma classe de cristianos que são os ordenados, e o término laicos, que vem, então, de la hoz de pueblo, pero não é pueblo no sentido assim, ¿no? De la totalidade, ¿no? De los bautizados, ¿no? Es más sinónimo de plebe, la plebe, ¿no? Es el término que se designaba la plebe dentro del Imperio Romano. Entonces, en el fondo, ahí se introduce en el cristianismo dos clases de cristianos. Y el concilio va a decir que existe un único género de cristianos, son los bautizados. Entonces, con esta separación de dos clases, el cristianismo también va a tener, ¿no? La concepción de una iglesia como jerarquía. ¿Quién es la iglesia? Los, ¿no? Que tiene el poder sagrado, ¿no? Jerarquía. Y el propio término jerarquía, poder sagrado, también no es un término cristiano. Y jerarquía, como Ronaldo Muñoz lo hablaba muy bien, ¿no? Para recordar un teólogo chileno, decía que la iglesia tiene que ser comunidad a ejemplo de la Trinidad. Y en la Trinidad no hay jerarquía, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esta estratificación de los cristianos, ¿no? De los bautizados en una cierta relación vertical, eso tampoco es cristiano. Y ahí, evidentemente, ¿no? Con esa concepción, entró en la iglesia, ¿no? Este vicio del clericalismo, ¿no? Que es fuente de toda suerte de abuso, ¿no? El Papa Francisco recordó muy bien, en el fondo, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? 3 tipos de abusos que engendra ese modelo de iglesia, ¿no? Un abuso de poder, el clericalismo, ¿no? Que en el fondo, como es alguien sagrado, y como es sagrado, en el fondo no erra, no peca, y si peca uno lo niega, ¿no? El clericalismo genera abuso económico, porque en el fondo, ¿no? Manipular los recursos, y genera también el abuso en el campo de la sexualidad, ¿no? Que Jorge habló hace poco, ¿no? Entonces, en el fondo, la cuestión de los abusos, como dijo muy bien Jorge, ¿no? Tiene subyacente, ¿no? Una cuestión eclesiológica, sí, más que una cuestión psicológica, una cuestión simplemente de formación, ¿no? Hay ahí, ¿no? Una cuestión de concepción de iglesia que engendra, ¿no? Estos vicios, ¿no? Esas distorsiones en los ministerios entre los cristianos. Jorge, quizá quieres añadir alguna cosa desde tu punto de vista. Sí, simplemente complementar lo de Agenor. Yo veo 2 campos donde lo anterior tiene efectos. Uno es el que dice Agenor, era institucional. Esta iglesia jerárquica en este sentido es una iglesia a 2 pisos. Tenemos una casta separada que se elige entre ellas y se forma
entre ellas. El resto del pueblo de Dios no participa en la formación del clero, de los sacerdotes. No participan, no tienen ninguna voz importante. No. Eso es aparte. Es una institucionalidad centrada en la celebración de la Eucaristía, el sacrificio, y no en la mesa, como dice Aguinor. Es el sacrificio. La gente, el clero y todos los laicos, todos pensamos que el sacerdote es la persona que hace la misa. Eso es lo específico. Si tuviera que encontrar cuál es la identidad sacerdotal, el único que puede hacer algo distinto es hacer misa, que ese es el sacerdote. Este mismo grupo, esta misma casta, no le da cuenta de su desempeño a nadie. Hoy se usa mucho la palabra accountability. En todas partes alguien tiene que dar cuenta de su desempeño. Y aquí se da cuenta del desempeño hacia arriba, pero no hacia los lados ni hacia abajo. Un laico no le puede pedir normalmente a un sacerdote que le explique por qué toma una decisión y no otra. Esto mismo complica mucho el camino a la sinodalidad. Sinodalidad sabemos que es caminar con otros. El Papa ha impulsado un sínodo sobre la sinodalidad. En muchas partes se está en esto. El más importante obstáculo es el mismo clero. Somos nosotros los sacerdotes los que miramos hacia otro lado cuando nos hablan de esta palabra. Sinodalidad es caminar con el otro, en términos fraternales, horizontales. Entonces, es bastante difícil pensar que vaya a haber una sinodalidad a nivel institucional si es que no hay un cambio en la formación del clero. No veo cómo hace cortocircuito permanente el que haya una resacerdotalización del clero y por otro lado se impulse una sinodalidad. Esto, evidentemente, que nosotros podemos caminar juntos con nuestras comunidades, entre los religiosos, las religiosas, sí, pero desde el punto de vista de la organización de la iglesia, nosotros no podemos desentendernos de que la iglesia es una comunidad y que tiene autoridades. No puede ser que las autoridades anden por una parte y el resto del pueblo de Dios por otra. Y diría más que también en el plano más personal, el impacto es enorme. Es decir, aquí lo que hay es no es solamente una sacerdotalización de los ministros, hay una sacerdotalización de todo el pueblo de Dios. En la iglesia, no siempre ni actualmente esto es así. Nosotros conocemos la vida monástica, ahí tenemos una experiencia cristiana donde lo sacerdotal ocupa un lugar de servicio, pero no es central. Tenemos las iglesias protestantes, en las cuales no se da esto. Yo creo que hay que ir a un tipo de cristianismo donde no todo tenga que pasar por el sacerdote, y esa es nuestra experiencia hoy día. Hoy sí. El cristianismo que nosotros conocemos pasa por la persona del sacerdote. Piensa tú lo que significa hoy por hoy que la iglesia te pide que una vez al año tú tengas que confesarte con un sacerdote. La misma institución de la confesión hay que revisarla, porque estamos poniendo a los católicos en una situación de tener que revelar su intimidad ante un desconocido. Esa institución tiene que ser revisada. A la luz de lo que ha ocurrido con los escándalos de la iglesia, nosotros tenemos que revisar todas las instituciones que significan que propicien una situación asimétrica en la cual las personas puedan ser eventualmente víctimas del trato de los sacerdotes. Sí, sí. Bueno, han salido muchas cosas. Quizá escuchando nuestras intervenciones se podría pensar pues que esto es un fenómeno, digamos, universal, general, y quizás sea bueno decir que incluso en este clima en el que de una iglesia sacerdotalizada, pues por la dinámica de la historia, etcétera, pues siguen existiendo, gracias a Dios, muchas comunidades y también muchos sacerdotes, muchos presbíteros que entienden su ministerio verdaderamente como un servicio. Y yo creo que también es de justicia reconocer. Y a veces con grandes costos para ellos, porque eso les supone pues no progresar,
o tener una cierta incomprensión. Bueno, han salido también en nuestra conversación una serie de, digamos, de cuestiones con las que queríamos terminar para dar paso a, digamos, a las preguntas de los participantes que Rafael Luciani ha ido recopilando, y son cómo plantear el reto de la desacerdotalización. Estamos viendo no solo del ministerio, sino también de toda la Iglesia, y este me parece que es un enfoque realmente interesante. ¿Cómo tendríamos que trabajar en este sínodo, particularmente, digamos, que todavía tiene otro año de recorrido para buscar progresivamente, porque estos cambios en la Iglesia y en la sociedad, en la vida, son lentos, para ir buscando pues, una Iglesia que sea más acorde con la Iglesia que Jesús quiso y con la Iglesia que Dios quiere en este momento. Y ciertamente no es una Iglesia de poder, no es una Iglesia que establece unas divisiones de jerarquía interna, sino más bien esa familia que Jesús convocó, que son los que hacen la voluntad del Padre. Han salido algunas pautas. La formación en los seminarios es una tarea importante que hay que abordar. Los que trabajamos en la formación de los futuros presbíteros tenemos que tener muy presente esta cuestión. Yo creo que también es un tema que hay que discutir. Algunas de las intervenciones que estaban apareciendo en el chat pues iban en esta dirección, ¿no? Este no es un problema solo de los presbíteros, es un problema de la vida consagrada también, de los demás fieles cristianos. Todos es un problema de todos, y yo creo que eso tiene una realización muy concreta en la misión conjunta. Hay que trabajar por una misión conjunta, que es la propuesta que hace Agenor en su artículo. Nos vamos encaminando hacia el final de este seminario y quizás sea ahora ya el momento de escuchar algunas de las preguntas que los participantes han ido haciendo a lo largo de la sesión. Pasamos entonces la palabra a Rafael Luciani para que nos vaya diciendo si es a alguno en particular o es a todos en general, y tenemos estos últimos 10-15 minutos para responder. Y gracias Santiago y a Agenor y Jorge por esta contribución tan importante, que les recuerdo que pueden descargar todos los artículos del proyecto en la página web de la revista Seminarios, que está colocado el enlace también en el chat. Entre las distintas preguntas que surgen, hay una que dice: ¿qué factores externos e internos llevaron a la jerarquización de la Iglesia? Y luego hay otra, luego lo podemos compartir, una a Agenor y otra a Jorge. Otra pregunta dice si la sacerdotalización es una continuación de la imagen del sacerdocio del Antiguo Testamento, la que se está hablando en este webinar, ¿no? Entonces dejo las dos preguntas. ¿Quién quiere tomar una? Agenor, tú que has hecho el estudio tan importante en Brasil sobre el tema, ¿qué factores consideras externos e internos que han influido sobre esta manera de concebir el ministerio ordenado sacerdotalizado, ¿no? Mira, creo que es importante tener presente, ¿no?, que la renovación del Concilio Vaticano II, para nosotros en América Latina, fue un gran kairos, y por aquí no hubo un proceso de recepción muy fuerte, inclusive incluso con mucho entusiasmo, a partir de Medellín, y hubo muchos avances en la perspectiva, ¿no?, de una iglesia inserta en el mundo como sacramento del reino, un esfuerzo muy grande, ¿no?, de una iglesia pueblo de Dios, todo el ministerial, ¿no? Y hubo iniciativas con creación de nuevos ministerios, incluso también para los laicos y para las laicas, etcétera, ¿no? Y se caminó por algunos años, ¿no?, en esta perspectiva, pero
de maneira muito particular, não, em las 3 décadas que antecederam ele atual pontificado, tuvimos, não, fuerte movimento, não, de distanciamento, não, do Concílio Vaticano II, pela renovação do concílio. Hace pouco Jorge falava, por exemplo, de pastor W. Vobis, não? E vuelve a falar de sacerdote, etc. Não? Então, de maneira assim, general, não? Puebla já foi freno de Medellín, Santo Domingo foi estancamento, não? Praticamente de Medellín, e é com Aparecida que se rescata a renovação do concílio, pero Aparecida também teria desaparecido se não fosse o pontificado de Francisco, que não tem muita novidade enquanto pontificado. O que Francisco está fazendo é reimpulsando a renovação do concílio. E eu creio que um trabalho importante que teríamos que fazer, não, é justamente revisitar, não, o concílio, esse grande processo que desembocou, não, em tantas transformações. E da mesma forma que houve uma primeira recepção e naquele contexto dos anos 60, há que agora ser uma segunda recepção no novo contexto em que nós vivimos. Porque um dos factores, não, de este retrocesso foi uma igreja que tomou distância do mundo, da sociedade, não? De los avanços no campo das ciências, etc., no fundo, que teve medo de caminhar com toda a humanidade. E esses factores, sem dúvida, este medo, não, contribuiu muito para que se buscara, não, seguridades, não? E buscar seguridade, não, nesse contexto de medo, sem criar um novo, aí se mostram as falsas seguridades, não? E uma seguridade, não, foi a volta ao fundamento, à regra, à doutrina, à tradição entendida, pero mais que todo como tradicionalismo, e a outra seguridade, não, que muita gente também se encontra, é o emocionalismo. Então, uma certa neopentecostalização da igreja, não, do cristianismo, não? E são falsas seguridades, não? Porque, no fundo, dão uma certa seguridade em meio à tempestade, pero o grande desafio não é buscar sobreviver no hoje, é tejer, não, o futuro, não? E poner a igreja de cara ao futuro. E nesse sentido, não, tem todo que ver, não, com um modelo de cristianismo que também tomou distância, evidentemente, não, da religião judaica, evidente, não, do templo, do sacrifício, não, das castas sacerdotais, etc. Não, a proposta de Jesus é algo muito novedoso, não, e que o concílio, em sua volta às fontes bíblicas e patrísticas, supo rescatar, não. Creio que aí há um referencial importante que pode servir muito neste momento que nós vivimos. Gracias, Agenor. Y lo que tú decías tiene que ver con lo que Jorge planteaba en esta relación del Antiguo Testamento, la imagen de sacerdocio que se hereda y cómo Jesús supera el sacerdocio precisamente, como dice la carta a los Hebreos, no hay sino un solo sumo sacerdote, y cómo queda cualquier manera de entender el sacerdocio superada desde la vida de Jesús, ¿no? Entonces preguntan por acá eso, cómo entender esta relación Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, y luego te lanzo otra pregunta sobre la sinodalidad, pero primero responde esta. Jorge. Es el sonido. Ahí está. Mira, el principal estudio sobre la carta a los Hebreos que se refiere a este punto, a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, es del cardenal Vanois, que hizo años atrás y que es un clásico. Él dice que en la carta a los Hebreos, en la cual se habla de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, lo que hay es el término del sacerdocio antiguo. Con Cristo termina la institución del templo,
los sacrificios y de los sacerdotes. Lo que hay es un sacrificio, el de Cristo entendido de un modo existencial. Él entrega su vida por el reino de Dios, lo matan y el Padre lo resucita como Mesías. Es toda la vida de Jesús. Toda esa entrega de Jesús es la meritoria. No simplemente que haya sido Él, el Hijo de Dios, el que haya sido, importa quién haya sido, y que lo hayan matado para sacrificar a Dios a un ser humano. Esa idea se ha reintroducido de alguna manera en el cristianismo por la ventana, podríamos decir. Esa no es una idea cristiana. Por eso subrayaba yo que lo preocupante que fue antes del concilio que toda la cristología aprendida por los seminaristas se centrara en esta figura, en el sumo y eterno sacerdote, pero entendido al modo del Antiguo Testamento. De Jesús, el Nuevo Testamento nos habla en muchísimos términos, con muchísimas denominaciones, con muchos títulos, de distintas maneras. Llama poderosamente la atención que en este tratado, en los varios tratados que revisé, todos concluyen prácticamente en esta única figura. Con el concilio se opera un quiebre. Entra una nueva cristología, una cristología mucho más histórica que toma en serio que Jesucristo se llama de muchas otras maneras y que la figura del sacerdote es especialmente complicada. ¿Por qué? Porque son los sacerdotes los que matan a Cristo. Los sacerdotes de la época. Jesús entra en conflicto directo con la clase sacerdotal, que es la clase que realiza los sacrificios. Es una clase aparte que se cree mejor que los demás, es una élite que se cree mejor que los demás, que tiene el monopolio, entonces, del sacrificio. Entonces, esto como que se olvida muy, muy rápidamente, y no debería ser. Lo otro que quisiera mencionar es la gravedad de lo ocurrido con pastores de hoy, porque ciertamente hay una involución que va a antes del concilio. Ahora, hay un punto que me parece que hay que subrayar, que hay un teólogo muy importante que es Karl Rahner, que hace equivalente el Vaticano II al que fue el concilio de Jerusalén en los primeros tiempos del cristianismo. En ese concilio está Pablo, está Pedro, lo que se resolvió es que era posible que el cristianismo se diera en otra cultura que no fuera la judía. Pablo hace ver que es posible ser griego y cristiano al mismo tiempo. Ese hecho es de una magnitud gigantesca en la historia de la Iglesia. El Vaticano II es equivalente en el sentido que, dice Rahner, primera vez que tenemos una iglesia mundial, es decir, primera vez en que es posible una inculturación del Evangelio en todas las culturas de la Tierra. Entonces, es entendible que en 2000 años cueste tanto a la Iglesia hacer esta transición. Evidentemente que la generación de sacerdotes especialmente, pero no solamente de ellos, sino que todo el pueblo de Dios, que tiene esta impronta sacerdotal tan fuerte, tenga dificultades para dar un paso y seguir progresando. Son solamente 60 años, estamos hablando de 2000 años, estamos hablando especialmente del último milenio, es decir, hay que tener paciencia y hay que seguir trabajando por el sínodo, a pesar de los escepticismos que a veces surgen. Y ahora que dices del sínodo, muchas personas están escribiendo sobre la actualidad del tema, ¿no? Cómo aterrizarlo en la realidad actual. Y leo dos números, uno para cada uno para Agenor y uno para Jorge, del documento para la etapa continental. Porque yo creo que es interesante ver que ha emergido esta conciencia de la necesidad de superar una visión del ministro ordenado en torno al clericalismo o a lo sagrado, ¿no? Hay un número para Agenor, el número 67, que dice algo muy interesante y a lo cual él también se refería. Dice lo siguiente: la experiencia realizada ha ayudado a redescubrir la corresponsabilidad que proviene de la dignidad bautismal y ha permitido la posibilidad de superar una visión construida en torno al ministerio ordenado para avanzar hacia una iglesia toda ministerial y la necesidad de conciliar la unidad de la misión con la pluralidad de ministerios. Aquí a Agenor le dejo ese número porque como se puede ver hoy en día en la actualidad, esta iglesia de pluralidad de ministerios
que tiene que regresar a ese modelo que era el modelo del primer milenio, ¿no? Que es el modelo al cual la sinodalidad se refiere. Y luego a Jorge, el número 57 del documento, dice lo siguiente, ¿no? Las síntesis expresan un profundo deseo de reconocer y reafirmar la dignidad común como base para la renovación de la vida y los ministerios en la iglesia. Es importante construir un modelo institucional sinodal como paradigma eclesial de desestructuración del poder piramidal. Fíjense que fuerte lo que recogen la síntesis, que además es interesante porque mucha gente decía iba a haber censura, y las síntesis son recogidas por las conferencias episcopales, quienes hacen eco de lo que fue dicho en las comunidades, ¿no? Y en estos dos números dicen esas intuiciones muy fuertes sobre la realidad. Entonces, primero Agenor y luego Jorge, para cerrar esta última ronda ya de diálogo, y le pasamos la palabra a Santiago. Solamente un aspecto, de pronto, poner en relieve, ¿no? Que hay una gran diferencia entre presidir la Eucaristía y presidir la comunidad eclesial. Y a veces se confunde esto, ¿no? En el fondo, en el cristianismo, el ministerio de la presidencia, el ministerio de la coordinación, tampoco es un ministerio, ¿no?, que el clero tiene el monopolio. El Sínodo de la Amazonía ha pedido, ¿no?, de manera explícita, en el documento final, y el Papa, por razones que conocemos, no pudo aceptar en Querida Amazonía, como también la ordenación de padres casados, ¿no?, por reacciones fuertes al interior de la curia misma, ¿no?, porque hay un pedido explícito, ¿no?, de se instituir para la Iglesia en la Amazonía, ¿no?, el ministerio de presidencia de las eclesiales, ¿no?, para las mujeres, porque 99% de las comunidades eclesiales en la Amazonía son presididas por mujeres, ¿no? Y no hay, y en ese sentido está allá, ¿no?, en Querida Amazonía, que la presidencia de las comunidades no es monopolio del clero, está allá. Faltou instituir el ministerio. El catequista ya está ahí, ¿no? Ya vino ya. De pronto va a venir este otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del ministerio de la coordinación en la iglesia, ¿no?, hay que abrir más el abanico, ¿no?, porque todavía está muy centrado, ¿no?, en la figura de los ministros ordenados. Es muy instigante, por ejemplo, que en Aachen, en Alemania, hay ahí recientemente una parroquia, ¿no?, que el párroco, ¿no?, quien coordina la parroquia es una mujer. Y el cura que está allá, ¿no?, él preside, ¿no?, la Eucaristía, etc. y tal, ¿no? Pero quien está en frente de la comunidad es una mujer, ¿no? Entonces, para decir que la iglesia sinodal, ¿no?, implica justamente, ¿no?, en descentralizar, ¿no?, el poder, ¿no?, en la iglesia de los ministros ordenados y poner el bautismo como base, ¿no?, de esta corresponsabilidad, y multiplicar, ¿no?, los ministerios, sobre todo para los laicos y para las laicas, y ministerios para afuera de la iglesia, porque los pocos ministerios que tenemos son para dentro de la iglesia, cuando la misión de la iglesia es en el mundo, en la sociedad, en el mundo de la economía, de la cultura, de las comunicaciones, en el mundo, ¿no?, de la sociedad autónoma, ¿no?, del Estado pluralista. Es allí que deben estar los cristianos como levadura en la masa, ¿no? Entonces, ministerios, ¿no?, que hay que ser multiplicados. Del contrario, tendremos, ¿no?, una iglesia todavía centralizada, ¿no?, en la jerarquía. Y abandonar, de pronto, ¿no?, esse termo jerarquía, ¿no?, porque realmente, ¿no?, eso no es cristiano, ¿no? Las relaciones en la iglesia, entre los ministerios, tienen que ser una relación horizontal, ¿no? Y un gran desafío es insertar la colegialidad episcopal en el seno de la sinodalidad eclesial, ¿no? Sinodalizar las conferencias episcopales, por ejemplo,
sinodalizar los consejos presbiterales, que a veces también, ¿no?, coordinan la pastoral, ¿no?, en la diócesis, de modo que tengamos en estos organismos eclesiales, ¿no?, organismos eclesiales y no de ministros ordenados o de ministros, ¿no?, obispos, por ejemplo, ¿no? Creo que es un campo que se puede avanzar y hay que avanzar. Quisiera complementar nuevamente lo de Aguinor. Aquí la piedra de tope, a propósito del número 57, de la dignidad de las personas en la iglesia, son las mujeres. Es decir, pensemos lo que significa que las mujeres no participan en ninguna decisión de alto nivel, que ese alto nivel hay que verlo desde el punto de vista del Evangelio. A veces las pequeñas decisiones son las más importantes, pero a ver, estamos hablando en términos de la institucionalidad general de la Iglesia. Las mujeres no participan en esas decisiones. Mientras eso sea así, estamos por debajo de los estándares de la cultura. Es decir, el Evangelio no está evangelizando la cultura, sino que la cultura está diciéndonos a todos nosotros: ustedes están en un pecado. La situación de la iglesia, de la mujer en la iglesia, es un pecado. Eso hay que entender, el cambio aquí tiene que ser enorme. Un botón de muestra es la situación de las religiosas en la iglesia. Las religiosas que llevan a cabo un enorme trabajo, que están en todas las fronteras, son ellas las que están en todas las trincheras, en los momentos, en los lugares más difíciles. Pues en ellas se multiplican las dependencias. Dependen del clero en muchas cosas. Cada dependencia es una oportunidad para una humillación de ellas, de las religiosas, en cuanto a mujeres. Entonces yo creo que aquí el trabajo que tenemos por delante es simplemente gigantesco. Muy bien, pues yo antes de despedir la sesión, agradeciendo a nuestros dos invitados, a Agenor y a Jorge, esta interesantísima conversación, quiero hacer también una reflexión sobre el momento en que nos encontramos del proceso, ¿no? Yo creo que gracias a este proceso sinodal, pues hay muchas cuestiones en la vida de la Iglesia, y esta es una muy importante, que estamos identificando como cuestiones que hay que repensar. Y repensar las cuestiones y replantear también estas cuestiones existencialmente exige paciencia, exige mucho diálogo, y yo creo que también exige una vuelta a las fuentes. De ahí la insistencia que de una manera u otra ha ido apareciendo en esto de regresar a lo que constituye el ADN de nuestra fe, que es no solo la vivencia de Jesús, sino la vivencia de las primeras comunidades cristianas, que son las primeras que ponen en práctica ese proyecto. Y yo creo que esto debe hacerse con criterio, con estudio. No se puede transponer directamente a nuestro tiempo categorías de otra cultura y de otro tiempo, pero hay una hermenéutica digamos, de los inicios que con un clima de diálogo y una reflexión serena me parece que pueden contribuir al bien de la Iglesia. Decía uno de los participantes que el gran problema de la Iglesia no es la desacertación del ministerio, sino que es la evangelización. Es verdad, y hay problemas más importantes, pero este problema está en la raíz de muchos otros problemas. Como dice Agenor en su artículo, la Iglesia no evangelizará adecuadamente si no hay una corresponsabilidad, y no habrá una verdadera corresponsabilidad si no operamos este proceso de desacerdotalización. Y de la misma manera, pues tenemos que decir que esto no será posible si no hay una revisión de los procesos formativos. Muchas gracias a los participantes y gracias, querido Rafael, con quien he trabajado tan a gusto en este proyecto, por haber lanzado esta iniciativa, por haberla promovido, por habernos congregado aquí. Creo que sería bueno, Rafael, recordar que este es uno de los 2 seminarios que tendremos y que el próximo
no menos interesante que este tendrá lugar el día... El 9 de marzo y estaremos Carolina Bacher de Argentina, Serena Nochetti de Italia y yo de Venezuela trabajando el tema de la potestas, el poder y la implicación que eso tiene en la concepción de la ministerialidad, que de hecho es uno de los grandes temas que sale en el documento para la etapa continental, o sea, cómo entender el ministerio como servicio y no como poder o ejercicio de un poder sobre el otro, ¿no? O sobre la otra. El 9 de marzo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Sentimos no haber podido atender a todas las intervenciones del chat, pero ahí quedan grabadas y realmente van a ser para nosotros también un motivo de reflexión. Gracias a todos, buenos días, buenas noches desde aquí, desde España. Gracias. Y recuerden de descargar todos los artículos del proyecto en la página web de la revista Seminarios. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.